Este fanfic no es mío, es de Zero Haven. En la descripción les dejo el link de la historia para que la puedan ver. El juicio de los olvidados. Zero Haven capítulo 3. La orgullosa verdad. Resumen. Los dos grupos se han encontrado. La violenta tormenta que los abrumaba ha amainado. Ha llegado el momento de la guerra de palabras y razones, de que se extienda la duda y se manifieste la verdad. Notas. Probablemente el capítulo más corto del fic, salvo el epílogo. Originalmente, los capítulos 3 y 4 iban a ser uno solo. Este capítulo es otro capítulo tranquilo antes de que la cosa se caliente de nuevo durante el final de los capítulos principales. Espero de verdad que lo disfruten, ya que fue el capítulo más difícil de escribir. Sé que algunos de ustedes querían sufrir, pero necesitamos tener algo de cordura aquí, algo, solo lo suficiente para sostener este pastel de pesadilla que estoy haciendo. Disfruten. Ya estoy trabajando en varios otros fics. Ver el final del capítulo para más notas. Texto del capítulo. Tras la declaración de Envy Roswaal, solo se oyeron silencios y sollozos en la sala. Habría quedado en completo silencio por la conmoción y la incredulidad, de no ser por los sollozos de Envy, Emilia, Rem y Beatrice, que se acurrucaban en sí mismas buscando el mínimo consuelo posible. Pero el anuncio de Envy Roswaal aún envió ondas de choque silenciosas a aquellos que antes no sabían la verdad, aquellos que no podían aceptarla. El olvidado Roswaal dejó escapar un suspiro exagerado mientras negaba con la cabeza, presionándola con la palma de la mano. Lo sospeché al oír lo que decía tu Emilia. Pero oírlo tan claramente, después de haberlo visto con mis propios ojos, es bastante difícil de creer. Habló despacio, sin forzar las palabras ni usar su acento. No era momento para esas cosas. Tal vez fueron los efectos persistentes de la glotonería, o parte de las maquinaciones del culto de la bruja para incriminarlo. Pero la mayoría del grupo simplemente no podía aceptarlo. Sus mentes parecían rechazar la verdad en cuanto se les presentaba, al menos la mayoría. Deja de jugar, Roswaal. Gruñó el olvidado Garfield, mirándolo fijamente. Ese bastardo no puede ser un caballero, y mucho menos el caballero de Emilia. Cállate. Gruñó el envidioso Garfield, fulminando con la mirada a su homólogo. Si no dejas de burlarte del capitán, te haré entrar en razón yo mismo. ¿Quién demonios? ¿No te refieres a ese maldito arzobispo Pride? ¿Cómo es posible que ese cretino que ni siquiera sabe dar un buen puñetazo pueda proteger a los demás? Ni se te ocurra llamarlo bastardo. Rugió Envy Garfield, mirando a su yo olvidado con una sed de sangre salvaje. La olvidada Beatrice se había recuperado. En efecto, una persona con rasgos tan inadecuados no podría formar parte de nosotros, ni ser el contratista de Betty, supongo. Dijo con el ceño fruncido en su cara, pero ya sentía que algo andaba mal dentro de su corazón. Ren, el olvidado, frunció aún más el ceño. Es imposible que una persona tan repugnante sea el caballero de Lady Emilia. Está rodeado del hedor de un cultista de brujas. Más que cualquier otro que haya visto. Julius el olvidado asintió, aunque se sentía incómodo, sobre todo tras la reacción de su otro yo. Las palabras que su homólogo le escupió aún resonaban en sus oídos. Seguro que te das cuenta de que lo que dices es ridículo. Un chico tan débil no puede ser caballero. Carece de porte, carácter y cualquier rastro de linaje. Nunca pretendió pertenecer a la nobleza ni nada parecido. Demasiado débil para un caballero, pero lo suficientemente fuerte para ser arzobispo. Espetó Otto envidioso. Anastasia envidiosa suspiró. No me parece una suposición muy inteligente, Julius. Suena ridículo, sobre todo porque tu supuesto amigo también es sospechosamente débil. No tuvo que esforzarse mucho para desmentir semejante argumento de Julius. Nunca había sentido la necesidad de hacerlo con malicia hasta hoy, pero este no era su Julius, así que no sintió la necesidad de contenerse. Félix olvidado gruñó y miró al grupo con enojo. Mía. ¿Qué están diciendo? ¿Cómo puede alguien así ser un caballero? Los miró como si se hubieran vuelto locos. La verdad es que después de semejante demostración, parecían personas inestables para aquellos que pensaban que el chico de ojos desagradables era el arzobispo del orgullo. Yehu no puede creer en serio que confiaríamos en él después de lo que acabas de hacer. Yehu nos atacó sin previo aviso.
acusó Félix olvidado. Aunque sus heridas ya habían sanado, no se sentía bien. El grupo Envy era consciente de este desagradable hecho. Julius, Envy y Anastasia suspiraron mientras Envy negaba con la cabeza. En serio, el campamento de Emilia realmente necesita trabajar en sus problemas, todos ellos. Envy Roswell se llevó la mano a la cara y suspiró profundamente. Bueno, supongo que no fue un comienzo ideal, pero algunos miembros de nuestro campamento se sintieron bastante ofendidos por cómo trataron a nuestro caballero. El velatorio para nosotros fue bastante traumático en muchos sentidos. Envy Beatrice se burló. De hecho, la única razón por la que el chico gato sigue respirando es por la intervención del guardián. El espíritu Jin no intentó ocultar su absoluto desdén y hostilidad. Rem, envidiosa, aún abrazada a su hermana y llorando en el suelo, miró a Félix olvidado. ¿Por qué? ¿Por qué tuviste que hacerle eso? ¿Por qué tuviste que lastimar al héroe de Rem? Su voz era entrecortada y llena de agonía. Félix la miró fijamente, al igual que otros que habían conocido su versión amnésica en los últimos meses, y su versión más fría en el quirófano. Verla así, tan exteriormente emotiva, fue toda una sorpresa. Para ellos, parecía casi fuera de lugar. Incluso Emilia olvidada, a quien Beatrice y Garfield habían ayudado a sentarse, miró a Rem con confusión. El propio Roswell olvidado no fue una excepción. Ella es diferente, muy diferente a la chica de nuestro grupo. El resto se puede atribuir a la inestabilidad emocional. Si lo que dicen es cierto, lo cual es probable, entiendo perfectamente por qué Beatrice actuaría así. Estaría en un estado de completa desolación emocional. Frunció el ceño mientras su mirada se centraba en Rem. Este chico tuvo tal impacto en ella, que toda su personalidad se deformó y cambió a su alrededor. Su mirada se desvió hacia su homólogo, adornado con su maquillaje. Una mirada pasiva de comprensión se extendió entre los dos, y Envy Roswell simplemente se encogió de hombros. Así que es así. Curiosamente, este chico tiene un don para inspirar esos sentimientos. Julius el olvidado frunció el ceño. ¿Héroe? Lo he visto varias veces en estos últimos meses. No muestra las cualidades de un héroe. Su voz era casi una mueca de desprecio. La ira que lo había dominado desde que perdió su nombre aún persistía y impregnaba su voz. Garfield el olvidado asintió mientras sostenía a Emilia. Sí, ese cabrón parecía loco desde el momento en que lo vimos. Estaba con el culto de la bruja y todo eso. La envidia de Garfield respondió a la mirada de Garfield olvidado con la suya. La olvidada Beatrice se burló. Apestaba miasma y ustedes mismos atacaron al contratista de Betty. Gritó y dio un pisotón. Así que dejen de jugar y divagaciones, de hecho. Beatrice, envidiosa, temblaba de rabia. Deberías morir, supongo. Gritó con todas sus fuerzas. Abandonaste a tu contratista. Condenaste al Subaru de Betty a un trato inhumano. Lo calificaste de arzobispo del culto de la bruja. Subaru salvó a Betty. Betty ama a su contratista, Subaru. La olvidada Betty frunció el ceño. Estás diciendo que él, de entre todos, era esa persona, supongo. Entrecerró la mirada hacia Envy Beatrice. Beatrice, que envidió, hizo una pausa mientras pensaba y luego negó con la cabeza. No, porque Betty estaba ciega, esperando a alguien que no existía, esa persona no existía. Esperando a alguien que nunca podría llegar. Su madre fue cruel con Betty. Pero Subaru la salvó. La sacó de esa biblioteca. Betty eligió a su Subaru. Declaró con lágrimas en los ojos. La olvidada Emilia no pudo evitar jadear, el resto de los que estaban familiarizados con la mansión de Roswell estaban igualmente sorprendidos. La olvidada Beatrice nunca fue tan dramática, tan dedicada a Emilia. Su contrato fue negociado por Puck, quien deseaba que Beatrice cuidara de Emilia. Beatrice recordaba haberle cogido cariño a la semielfa, pero nunca fueron muy cercanas. No tanto como a Beatrice le hubiera gustado. Un dolor de cabeza invadió el espíritu de Jin al procesar estos sentimientos. Supongo que ¿qué estás diciendo? La olvidada Beatrice la fulminó con la mirada. Que simplemente decidiste ignorar el contrato de mi madre. El contrato de mi madre fue vil y cruel con Betty. Ahora lo ve. Fue nuestro Subaru quien nos salvó de ese infierno. De hecho,
Gritó Beatrice mientras las lágrimas volvían a correr por su rostro. Julius el olvidado dio un paso al frente, negando con la cabeza. No pueden esperar que creamos tal cosa, cuando es evidente que todos están tan comprometidos emocionalmente. Su mano descansaba sobre la vaina vacía. Otto el olvidado se adelantó a su lado. Nos atacaste sin explicación ni motivo. No puedes esperar que aceptemos todo lo que dices, dijo con un suspiro, sacudiendo la cabeza y con aspecto cansado. De fondo, Priscilla envidiosa rió. ¡Qué asombroso! Siguen aferrados a sus delirios. Si estas visiones nos han enseñado algo, sin ese plebeyo, todos estarán muertos antes de que termine la selección real. Están buscando su propia destrucción. No quería interferir, pero la comedia que se presentaba ante ella era demasiado. A sus ojos, simplemente buscaban su propia destrucción. No había un solo arco argumental en el que él no fuera esencial para la victoria y la supervivencia de todos los que lo rodeaban. Ella no veía ninguna razón para que ese patrón se rompiera ahora. Su risa altiva fue notada por varios miembros de la multitud olvidada, aunque el grupo Envidia ya había comprendido la verdad de sus palabras. Sin Subaru y sus incesantes muertes, muchos de ellos estarían muertos o lisiados. Silencio. No necesitamos tus comentarios, zorra. Forgotten-Felt escupió las palabras con voz áspera. No puedo creer que me estés poniendo del lado de esa zorra, pero cállate. Tiene razón y tú no eres la excepción, mocoso. Envidia le escupió las palabras venenosas a Fieltro olvidado. Las dos chicas rubias ahora estaban fijas en miradas mortales, como si trataran de hacer arder a la otra solo con miradas. Rem olvidada miró fijamente a Rem envidiosa. Sus recuerdos estaban destrozados y revueltos. Antes del teatro, recordaba muy poco. Solo ligeros destellos le devolvieron la muerte por gula, el incendio de su hogar a manos del culto de la bruja. Y ahora, en lo que ella solo podía ver como una gran farsa, se vio a sí misma llorando por causa de una bruja cultista, una que resumaba un exceso de miasma. Le hizo doler el estómago. «¿Tú, qué te pasa?», le gritó Rem olvidada a Rem envidiosa. «Ya olvidaste lo que le hicieron a nuestra casa. El chico es un cultista de brujas. Apesta a su hedor». Se gritó a sí misma, como si intentara volver en sí. Estos gritos y acusaciones saliendo de sus propios labios, con su propia voz, y viendo cómo su rostro se distorsionaba por el odio y el asco fríos, hicieron que Envy Rem llorara con más fuerza, odiándose aún más. Saber que ella misma había maltratado al chico por esas mismas razones en un ciclo fallido aún la atormentaba, siempre la atormentaría. Aún así, no podía derrumbarse ahora cuando el bienestar de su amado posiblemente estaba en juego. No podría afrontar otro día si no hacía ni eso. Él me salvó una y otra vez. Me mostró el mundo. Empezó a agarrarse los hombros y a mecerse, intentando calmar su tormenta emocional. No tenía por qué, no me lo merecía. Después de haberle hecho cosas terribles. Su control sobre sí misma se hizo más fuerte. Y tú, miró con odio a Rem olvidada. Lo echaste todo a perder. Lo hiciste pedazos. ¿Aplastaste a quién? Aplastaste la mente del hombre que amo. Las palabras impactaron a varios en el campamento de Emilia olvidada. Los ojos de Rem y Ram, olvidados, se abrieron de par en par. ¿Lo amas? Entonces, el olvidado Ram tartamudeó. ¿Hablas en serio? ¿Alguien como él? Lo daría todo por él. Afirmó Rem, con la intensidad y la pasión en su voz a la vista. Envy Ram se miró fijamente. Mientras tanto, Ram cuestiona el pésimo gusto de su hermana con los hombres. Si un perro como Basaru hace feliz a Rem, Ram lo aceptará, aunque a veces piense que un perro sería más adecuado. Ese hombre ha salvado a mi mariquita, así que Ram le dará su bendición, aunque tenga que reprimir mis ganas de vomitar. Su tono era frío, directo y al grano, pero lleno de una severa convicción que Forgotten Ram captó de inmediato. Los gemelos Oni olvidados sintieron un profundo asco al ver sus reflexiones. Les erizó la piel, les ardió la sangre y les encogió el estómago. Allí estaban, proclamando amor y apoyo a alguien que albergaba el miasma del culto de la bruja. Estaba mal, simplemente mal a sus ojos. Imaginarse en tal situación era como una pesadilla.
La única vacilación y alivio de la ira de Ramo olvidado fue la aparente aceptación de la información por parte de su rosal. Se permitió mirarlo mientras él claramente estaba considerando y procesando la información, sino aceptándola completamente como cierta. Una profunda pero insegura mueca se dibujó en su rostro. Lo amaba, pero, el maestro Rosal es hipócrita. En un asunto como este, que involucra a Ren, no puedo confiar en su juicio. No después del santuario. No después de todo esto. Y así, Ram y Rem olvidados se mantuvieron uno al lado del otro en oposición a las declaraciones de sus contrapartes. Ambas Ren se miraron con asco y repugnancia, por razones distintas y opuestas. En ese momento, ambas albergaban el profundo deseo de exterminar a la otra. Julio envidioso dio un paso al frente y fulminó con la mirada a Julio olvidado con la mirada. Eres tan rápido para sembrar dudas, para culparlo por su debilidad, pero en su corta trayectoria como caballero ha demostrado ser mejor caballero, mejor hombre que tú y que yo. Apretó los puños. Mientras tanto, tú desataste tu furia injustificada contra un inocente. Declaró. Jamás me rebajaré a tu nivel, al nivel de un fracasado como tú, que ni siquiera pudo proteger a su propia familia. Dime cómo puedes justificar caer tan bajo, ser tan depravado. Julio normalmente nunca haría semejante declaración, jamás caería tan bajo. Pero se estaba dirigiendo a sí mismo, y Julio estaba convencido de que merecía todo el rencor verbal que pudiera proferir. Julio olvidado se quedó atónito y se mordió el labio. No cayó de espaldas porque Ricardo olvidado lo agarró del hombro para tranquilizarlo. Oye, qué bajo. ¿Estás seguro de que eres Julius de verdad? Preguntó con un tono sarcástico pero también sombrío mientras miraba fijamente a Julius envidioso. Lo soy, solo que ahora soy consciente de mis fallos, pasados y futuros. La voz de Envy Julius permaneció firme, su convicción firme. El olvidado Wilhelm fulminó al grupo con la mirada, reflexionó sobre sus palabras, pero su comportamiento errático le hizo dudar profundamente. A decir verdad, Julius. Actuar así te avergüenza, no te comportas con la dignidad de un caballero. Y yo mismo he visto a Pride, y le encuentro carente de las cualidades que afirman poseer. Todos se están comportando de una manera vergonzosa, o consienten tal comportamiento. El olvidado Wilhelm se lanzó una mirada crítica hacia sí mismo, al igual que el envidioso Reinhard, quien se negó a sostener su mirada. A decir verdad, el anciano aún albergaba un gran resentimiento hacia el muchacho y dirigía sobre él su ira por el abuso del cadáver de su difunta esposa. Pero Julio envidioso sabía a qué atenerse, soportaría estos insultos. No era lo mínimo que podía hacer. Ricardo Envy se acercó a él, moviendo un brazo. Debo decir que serás, un tipo testarudo, Julius, le comentó a su amigo. Ricardo no podía aportar mucho. Sabía que no tenía mucho que decir. Él y su otro yo no eran tan diferentes, y aparte de la existencia de Subaru, no tenía nada más que demostrar. Así que apoyaría a su amigo. Se sentía obligado a hacerlo. Julius envidioso respiró hondo y se miró a sí mismo. Sé dónde estoy y conozco la verdad. Ese es el camino que elijo recorrer. Sé quién soy, y jamás me convertiré en alguien que, incluso en el abismo de la ira, desate su furia sobre alguien como una bestia. Con su resolución declarada, solo pudo continuar mirando fijamente a su otro yo, sintiendo una vez más el impulso de golpearlo. Pero con Ricardo y su propia dama a su lado, se abstendría. Julius olvidado se mordió el labio, porque aunque todavía pensaba lo peor de Pride, no podía negar que en los últimos meses se había rebajado a un estado inapropiado para su estatus en verdad. Khrushchev entonces avanzó hacia Félix olvidado, con un rostro frío e implacable. ¿Y qué hay de ti, Ferris? ¿Acaso dices que todo lo que hiciste, los actos abominables que cometiste en mi nombre, estaban justificados? ¿Que torturarías a un niño inocente, que había demostrado más coraje y valentía que tú? ¿Qué pasó con tu honor, tu dignidad, tus valores? Desde mi punto de vista, el hombre que tengo delante no tiene nada de eso. Si hubiera sido hace unos días, Envy Khrushchev jamás habría dicho algo así, comparándolo desfavorablemente con Subaru de esa manera. Sabía que sería cruel e injusto.
Sus sentimientos hacia los dos caballeros, aunque ambos podrían describirse como una especie de amor, existían en categorías completamente diferentes en su corazón. Pero en ese momento, Envy Crush estaba furiosa, y luchaba por mantener la compostura. Y en este asunto, ella distinguiría a los dos Félix, pues el ser que tenía ante sí perdía todo derecho a cualquier consuelo que ella pudiera brindarle. Aunque se culpara en parte por ello, no podía encontrar la compasión en su interior para perdonarlo, no ahora. Quizás Envy Félix se sintió herido al escuchar esas palabras, aunque no fueran dirigidas a él mismo, lo hicieron estremecer. Se estremeció porque sabía que eran ciertas, las sentía ciertas. Subaru incluso murió una vez para intentar salvar a Crush. Félix sabía que haría lo mismo si fuera necesario, pero el Félix anterior había comprometido sus ideales más básicos. Se sentía inferior al chico, pero sabía que por ahora aún contaba con el amor y la amistad de Lady Crush, así que podía soportar las palabras dirigidas a su homólogo. Félix, olvidado, se tambaleó. En realidad, consideraba sus propios actos abominables, pero los había dejado de lado por el bien común y por ella. Si Lady Crush lo encontrara repugnante, lo aceptaría. Ya lo había aceptado. Pero verla actuar para defender a un cultista de brujas, decir que Ferry era inferior a él, era demasiado para él, era una realidad que no podía aceptar. ¿Qué, Lady Crush, cómo puede, aunque crea que lo soy, pero cómo puede defender a alguien como él? Cruel. Eso es demasiado cruel y estás yendo demasiado lejos. La olvidada Crush se levantó de su silla de ruedas. El dolor de la sangre del dragón aún la recorría, aunque muy aturdida en esta habitación, podía caminar y mantenerse con orgullo. Félix estuvo ahí para nosotros cuando lo habíamos olvidado todo. Cuando no teníamos nada. Que le digas algo así es una vergüenza, basta. Envy Crush le interrumpió con un grito de acero. Se ha convertido en una aberración que pisoteó sus propios valores. ¿Y te atreves a hablarme de abominaciones, de crueldad, cuando le infligió una agonía tan monstruosa a alguien que no la merece? Las dos se miraron fijamente, y la confrontación con su otro yo había reavivado la llama en la olvidada Crush. No se conocía a sí misma, no del todo, pero no abandonaría a quien la había apoyado y le había sido más fiel. Envy Crush apretó los puños y volvió su mirada hacia Félix. Entonces lo diré así. Félix, en tu desacertada y obsesiva lealtad, no solo te has avergonzado a ti mismo, pisoteando cada ideal que alguna vez has tenido, sino que me has avergonzado como tu señor y como tu amigo. Has cometido un acto de barbarie en mi nombre. Envy Crush respiró hondo y desató las ataduras de su corazón. Algunas lágrimas rodaron por sus mejillas. Y peor aún, los has cometido contra un inocente, un aliado, un camarada, Envy Félix no pudo evitar intervenir. Un amigo. Dijo con voz entrecortada. No creía merecer considerar a Subaru su amigo, pero, era más digno que la versión de sí mismo que tenía frente a él. Envy Crush, una persona que se ha vuelto querida para mi corazón. Esas últimas palabras, dichas con triste suavidad y ternura, eran evidentes en ellas la mezcla de emociones que había detrás. Envy Félix suspiró. Era obvio para él, para casi todos en la sala, los sentimientos que Crush había desarrollado por Subaru durante las proyecciones. Aún así, oírlos verbalizar despertó en su corazón los susurros de amargos celos. No, Ferry no debería pensar así. Él es más digno de su amor que Ferry. Pensó con amargura, pero decidió aceptarlo. Negar los sentimientos de su dama sería emprender un camino que no quería recorrer. Aunque si los sentimientos expresados por Crush por Subaru eran una medicina amarga para Envy Félix, para Forgotten Félix se sentía como si la mezcla más vil de desechos, basura y carne podrida le hubieran sido impuesta a la fuerza en su garganta. Se le erizó la piel. Se le revolvió el estómago. Su sangre se encendió. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Tú, señora Crush, no puedes insinuar que, por un cultista, pero él es. ¿Cómo? ¿Qué te ha hecho para qué? El olvidado Félix se sintió sumido en una pesadilla, pero no por su propia mano. En sus propios delirios, mientras su propia mente buscaba protegerse y racionalizar todo lo que se le había presentado, vio a Crush ante él como una víctima.
Una víctima del orgullo, que de alguna manera había torcido su corazón de hierro y su increíble dignidad para su propio fin. Félix estaba convencido de haberla corrompido, profanado su corazón y doblegado a sus propias necesidades y deseos enfermizos. Él ha profanado sus emociones, como la gula profanó sus recuerdos y la lujuria su cuerpo. No podía aceptar los sentimientos que se manifestaban ante él. No lo haría, o se haría añicos. Esto es imposible. No, esto no está bien. Gritó y, con la furia de una bestia en el rostro, agitó los brazos con indignación y desesperación. Mi señora jamás se dejaría conquistar por un cultista. Es un cultista depravado que te ha envenenado la mente. Ha retorcido tus sentimientos. Jamás lo harías. No con una persona como él. Gritó mientras seguía temblando, como si su cuerpo fuera a astillarse en el acto. No puedes sentirte así por alguien como él. Has estado. Envy Cruz meneó la cabeza. Tu obsesión te está nublando el juicio, Ferris. Te ruego que me creas, si es que aún queda algo de mi leal caballero después de lo que has hecho. Su mirada se suavizó, adoptando un tono más ligero y amable. Quizás recordaba más a Amnesia Cruz. Una experiencia así le había permitido reconciliar mejor sus sentimientos y su capacidad de conectar con los demás, de ver el mundo con nuevos ojos. El olvidado Félix negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro. Esto tiene que ser su obra, mía. Lo fulminó con la mirada, con la rabia ardiendo en su interior. ¿Qué les hizo orgullo a todos los Yeu? Gritó, incapaz de aceptar la información que le presentaban mientras se agarraba el pelo. La pareja reflejada de amo y sirviente continuó mirándose con odio, perdidos en un callejón sin salida total. Julius Olvidado hizo una pausa y luego miró a Reynard Olvidado. Reynard, ¿no le preguntaste a Pride sobre su relación con la bruja de la envidia? Reynard se estremeció. Sí lo hice. Los ojos de Julius el Olvidado se entrecerraron. ¿Y? Julio aún conservaba su mente aguda, y a pesar de las protestas de su contraparte, no aceptaría a la ligera una información tan radical, especialmente cuando casi todos parecían estar en un estado comprometido. Reynard suspiró, internamente sabía que esa era la única contradicción, el único defecto en la defensa del chico que hacía imposible protegerlo. Él, claramente estaba mintiendo y ocultando información, cuando dijo que no la conocía y que no podía atreverse a decir con sinceridad que no le importaba el grupo Envidia. Hizo una mueca. Sabían por qué, y la verdad es que no podían responder adecuadamente. Seguía siendo un punto de discordia incluso entre ellos. Pero confiaban en el chico. Lo habían visto dentro de ese jardín de las sombras, donde su mente subconsciente aceptó el amor de la bruja. Pero conscientemente, el niño no había cometido ningún delito, pues estaba maldito por la bruja. Y sabiendo lo que sabían de él, ninguno de los presentes podía sentirse cómodo condenándolo. «Mira, mira. Ama a la bruja», gritó Félix Olvidado. Con razón sentía un afecto tan retorcido por Lady Emilia. Sus protestas ahora eran casi maníacas, sentía como si su cuerpo estuviera poseído por una encarnación de la ira y la desesperación misma. La furia dirigida hacia él por Envy Cruz había arrasado lo que quedaba de su estabilidad y cordura, llevándolo al frenesí. Tenía que demostrar que tenía razón, de lo contrario todo lo que había hecho lo destruiría. Envy Emilia sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Su estómago se revolvió cuando el sanador se atrevió a cuestionar el afecto de su caballero. «No están retorcidos», gritó, aunque sabía que el amor de Subaru por ella era obsesivo, casi absorbente, era algo que debía apreciar y que sabía que no merecía. No se atrevería a cuestionarlo como algo aberrante. El solo pensamiento le daba vueltas la cabeza y sentía que iba a derrumbarse. Su amor era lo más puro que tenía, su posesión más querida, un tesoro de tal resplandor que ahora estaba segura de que cambiaría el mundo por él. Era el único vínculo que tenía ahora y en el que sabía que realmente podía confiar. Pero sus protestas fueron ignoradas por aquellos que aceptaron esta falsa realidad. «Sí, eso no se puede justificar así como así», respondió Otto el Olvidado, recuperando algo de compostura. Aunque la duda se había apoderado de él, ese hecho no podía, ignorarse. Serviría como baluarte para su realidad, para su cordura.
Anastasia, envidiosa, rió, aunque con amargura y frialdad. Así que confías en su protección divina cuando te conviene, pero la ignoras cuando te dicen verdades incómodas. Su tono era suave, pero burlón. La olvidada Anastasia hizo una mueca ligeramente. Mi lógica no está mal, pero eso no es algo que la gente pueda ignorar en serio. Al menos yo debería verlo como una gran señal de alerta. Ella meneó la cabeza y se preguntó: ¿por qué me meto en esto? Mi otro yo no parece tener una conexión profunda con el chico, pero esto me incomoda. La olvidada Anastasia dio un paso atrás, acercándose lentamente a Ricardo mientras tiraba de su propia bufanda para sentirse más segura. El hombre lobo, percibiendo su angustia interna, se movió para interponerse entre ella y su contraparte. No pudo evitar negar con la cabeza. Todo esto es un desastre, sea como sea. O nos estaba manipulando un arzobispo, o nos deshicimos de uno de nuestros mejores amigos. Envioto negó con la cabeza y empezó a hablar. Bueno, sí, es extraño y no sabemos todo lo que le pasa. Pero todos aquí hemos visto lo suficiente como para confiar en él y lo hemos visto arriesgar su vida por prácticamente todos nosotros, aunque no lo mereciéramos. Suplicó, al menos esperando que su homólogo comprendiera. Otto olvidado miró fijamente a Otto envidioso, como si intentara desentrañar sus pensamientos y sentimientos solo con su mirada. Quizás yo digo la verdad. Sinceramente, nuestro campamento es un desastre y no tengo ni idea de cómo lo mantenemos unido. Quizás él era la pieza que faltaba, pero su forma de actuar simplemente no encaja. Él negó con la cabeza, incapaz de aceptar lo que se le presentaba. La olvidada Beatriz se dio un paso al frente y observó al grupo. Entonces, explícame lo del miasma. Dile a Betty por qué tiene una presencia tan densa de la bruja a su alrededor, supongo. Betty envidiosa no pudo evitar mirarla fijamente. Sabes tan bien como yo que el miasma por sí solo no significa nada. En realidad no significa nada. Tenía el miasma y el tomo de la bruja. Betty envidiosa frunció el ceño. Vimos cómo el culto de la bruja se lo impuso tras el ataque de la gula. De hecho, les hiciste el juego. Rem olvidada gruñó. Eso no explica el hedor de la bruja. Envy Roswell se aclaró la garganta. Aunque nuestro querido Subaru no es miembro del culto, es cierto que posee autoridad. La obtuvo por su participación en la caída de los arzobispos, y la bruja le impuso una. Con esto el grupo olvidado se tensó aún más. Esta información, aunque se esperaba de un arzobispo, pero escuchar que tenía varios de esos poderes fue una revelación desagradable. Estás loca, Mia. Tiene el poder de una bruja y aún lo defiendes. Chilló. Dado todo lo que el culto ha hecho, dados los horrores que han infligido a su dama, no podía comprender cómo defendían a alguien a quien consideraba un monstruo. Quien claramente tenía todos los rasgos de un monstruo. ¿Y qué puede hacer exactamente entonces? Preguntó la olvidada Anastasia, queriendo llegar rápidamente al meollo del asunto. Esta era una información que les faltaba, no conocían el poder del orgullo. Los integrantes de Envy se miraron entre sí. Esa es probablemente la parte más difícil de explicar, comenzó Envioto. Su compañera comerciante, Envy Anastasia, asintió. Olvidado Fieltro resopló. Bueno, no sirve de nada si no lo intentas. Envioto respiró hondo, se preparó para explicar pero fue interrumpido por otro. Envidia a Emilia, Emilia tembló, agarrándose los hombros. El solo hecho de verbalizar esta realidad era dar peso a los horrores que habían visto. Muere una y otra vez, retrocede el tiempo cuando lo hace. Muere una y otra vez por alguien tan inútil como yo. Él se dobló de dolor, incluso pronunciar esas palabras le parecía una blasfemia. La verdad sea dicha, Emilia aún no había tenido tiempo de procesar todo lo que su caballero había hecho por ella, incluso verbalizar la verdad se sentía como una agonía, se sentía como si hubiera sido empujada a una pesadilla. Pero esta era la realidad. Uno que le había estado oculto hasta hacía unos pocos días. La vida que había estado viviendo antes era un sueño, un hermoso sueño que le había sido oculto por la más miserable de las maldiciones. Ella permaneció felizmente inconsciente de la crueldad y la muerte que la rodeaban en cada paso de su viaje.
Su caballero le impidió despertar a esa cruel verdad, pero ahora que estaba completamente despierta, tenía que hacerlo. Y por muy doloroso que fuera, ella se negó a permitirse volver a dormirse, a dejarlo solo otra vez. ¿Qué? Los ojos del olvidado Julius se abrieron de par en par al escuchar la explicación de su autoridad. El olvidado Garfield gruñó. ¿No hablarás en serio? Olvidado Otto reflexionó. En realidad, intentó suicidarse cuando lo atrapamos. Incluso nosotros sospechábamos que tenía algo que ver con su poder, pero, olvidado Fieltro resopló. Si pudo hacer todo eso, ¿no podría simplemente regresar y arreglarlo todo? Forgottenfeld había vocalizado sin saberlo las palabras que eran una maldición sobre el joven. El elenco de Envy se estremeció, o suspiró, algunos simplemente sollozaron más. El pensamiento de arreglar todo eran cadenas de púas que se clavaban en el cuerpo y el alma de Subaru, era un pensamiento vil que amenazaba con hacerlo pedazos en cualquier momento. Porque no controla sus puntos de control, como él los llama. No es aleatorio, no puede simplemente cambiar cualquier destino, explicó Envy Roswaal. A veces son semanas, días o incluso horas. No puede lograr la victoria perfecta. Simplemente puede desafiarla hasta alcanzar su mejor final, como él lo define. Para él, la victoria es inevitable. Su calidad es lo que quizás le falte. Al olvidado echó un vistazo a su Priscilla, que se abanicaba mientras veía el espectáculo. Aún no se había formado una opinión, pero al estudiar al grupo Nvidia, a pesar de sus dudas, se dio cuenta de que les creía cada vez más. Entonces al olvidado suspiró. Así que así es, ¿eh? Menudo poder tiene, su puño se tensó al comprender su lugar en todo esto y decidió mantener silencio. Rem olvidada fue la siguiente en hablar, fulminándola con la mirada mientras gritaba. Si tiene un poder así. ¿Cómo no puedes ver cómo podría estar manipulándote? Si pudiera retroceder el tiempo, podría hacer que todo sea como él quiera. ¿Es que no lo ves? Y ella no fue la única enfurecida por esta insinuación. El sanador caído también dio un paso al frente, irrumpiendo al frente de su grupo. Mía. ¿Qué? Aunque lo que dices sea cierto. Tal poder es vil y monstruoso. Es una burla a la vida usar la muerte de esa manera. ¿En qué clase de engaño están todos? Por supuesto, expresó los pensamientos que incluso Envy Felix tuvo al enterarse del feo poder que era Return by Death. La inseguridad que sentían era natural. El grupo Envy había sentido algo similar. Pero estaban dispuestos a darle una oportunidad a Subaru y tenían todas las razones para creer en él. El grupo olvidado no tiene capacidad para tal caridad. Mientras el grupo Nvidia hablaba, mientras se disponían a proclamar la inocencia y las virtudes del hombre que creían que era orgullo, Félix Olvidado se sintió profundamente perturbado y disgustado. Para él el orgullo se convirtió en un monstruo aún mayor. Era un monstruo que podía engañar y guiar los acontecimientos, solo detenido por ellos debido a la buena fortuna de capturarlo en el momento justo y negarle cualquier piedad. El olvidado Félix estaba aún más seguro de que ahora había elegido el curso de acción correcto. El orgullo era verdaderamente vil. La olvidada Emilia miraba al grupo, y a sí misma. Su cuerpo todavía estaba sostenido por sus amigos a su lado mientras ella luchaba por ponerse de pie. Se vio llorando y sollozando por un chico que no conocía, un chico por el que no sentía ningún apego. Solo lo había visto 3 veces, y siempre le había parecido extraño, perturbador y perturbador. La verdad es que cuando él estaba fuera de la vista, ella no pensaba mucho en el chico. Y aunque su confianza en sí misma había crecido, no podía recordar haber sentido un amor igual por nadie. Ella nunca había conocido tales emociones y empezó a esperar que nunca las experimentaría. Pero eso también parecía incorrecto, como si tales emociones y sentimientos hubieran existido por un tiempo. Aún así, al menos tenía que reconocer que la familiar tristeza del aislamiento se había apoderado de su corazón durante los últimos meses. Se había calmado desde su visita a la capital hacía más de un año, pero tras la derrota de Gred y la captura de Pride, la sensación había regresado. Fue un regreso lento y sigiloso, casi no se dio cuenta. Como si le faltara un trocito del corazón que no podía ubicar exactamente. Y Emilia olvidada se sintió profundamente perturbada por todo esto.
Había luchado por crecer, por superarse durante el último año y medio. Había logrado mucho en su mente. Pero ahora se enfrentaba a una versión de sí misma, una supuesta versión verdadera de sí misma, que parecía medio loca y al borde del colapso. Que casi la había matado en un intento de vengar a un hombre que creía que era un cultista de brujas. Para ella, esta versión de sí misma parecía desquiciada, casi rota, prácticamente trastornada y peligrosa. Si realmente soy yo, tal vez la gente tenía razón al considerarme una bruja. Ella miró hacia abajo con tristeza, incapaz de recordar haberse encontrado en ese estado. Teniendo todo esto en mente, ella habló. Ella lo miró fijamente y luego negó con la cabeza. No, no puedo aceptar lo que dices. ¿Quién dice todavía sí, señor, en estos tiempos? Varias personas pensaron. Emilia envidiosa negó con la cabeza. Conquisté el santuario, dijo con tristeza. Ayudé a enfrentar a la ballena blanca, Beatriz y yo derrotamos al gran conejo. Juntos derrotamos a la pereza, vencimos a la avaricia, pero dices que no fui yo realmente. Fue alguien más, alguien como él que olvidé. Ella vocalizó sus pensamientos, luchando por verbalizar una situación tan absurda. Sonaba insegura, vacilante y torpe al decir estas palabras. Negar que sus logros eran suyos, que en realidad no había logrado nada por sí misma. No podía aceptar que todo fuera mentira. Yo no puedo ser tan inútil, no lo soy, no lo soy. Emilia envidiosa la miró a los ojos y asintió. Sí, es cierto. Si no fuera por él, estaría muerta en un callejón, o asesinada por pereza. Él es quien más ha hecho por mí en este mundo, la mayoría. ¿Y Puck? Emilia, la olvidada, entrecerró los ojos. Padre, él nos protegió durante tanto tiempo. Emilia envidiosa sollozó mientras Beatriz se apartaba la mirada. Bubi, de hecho, tenía un contrato cruel contigo. La olvidada Emilia parecía confundida, pero un miedo creciente se apoderó de su corazón, como si estuviera al borde de algo que la destrozaría aún más. Se retorcía en su interior como un gusano. Emilia se estremeció, recorriendo esa pesadilla en su mente. Cuando morí durante los bucles de Subaru. Puck se volvió cruel y él, sollozó y empezó a ahogarse. Lo mató Y. Los sollozos le ahogaron la garganta y ya no pudo decir más. Me llevará mucho tiempo perdonarlo. La olvidada Beatriz se tensó y la fulminó con la mirada. ¿Qué tontería es esta, supongo? Avanzó furiosa. Sigues glorificando a este chico y lanzando insultos y odio contra todos los demás. Incluso contra tu pequeño, que te crió. Verse, aunque fuera brevemente, hablar de Puck con odio despertó una profunda ira en Emilia olvidada, impulsándola a rechazar al elfo que tenía delante. ¿Qué? ¿Cómo puedes decir algo así de Puck? Él nos crió, él es un monstruo sin el cual el mundo sería mejor, intervino la princesa del sol envidioso. Una sonrisa maliciosa se dibujaba en su rostro, feliz de derribar al engreído semidemonio. Se había apropiado descaradamente de los logros de su propio caballero y lo había abandonado sin nada. Incluso si era por las maquinaciones de la gula, Priscilla encontraba algo así desagradable. Las olvidadas Emilia y Beatriz se giraron hacia sus contrapartes, quienes simplemente miraron hacia otro lado avergonzados en lugar de decir algo para defender el espíritu. Emilia, la olvidada, apretó el puño. Mi padre no me mentiría, me diría si hubiera algo, mentía. Gritó Emilia envidiosa, arrancándose el pelo. Nunca nos dijo la verdad, nos tuvo como muñecas, como la hija que quería, y él, se atragantó y volvió a sollozar entre sus manos. Envy Roswell explicó. Para no desviarnos del tema principal, Puck tiene unas cláusulas ocultas bastante catastróficas en su contrato, que entran en vigor si Emilia muere, como vimos en varios bucles. No la dejará morir sola. La insinuación flotaba en el aire. La olvidada Emilia se miró a sí misma, con una mirada de traición evidente. Pero, Puck nunca, no podría, no demasiado. Él mintió, me mintió, siguió mintiendo y luego me dejó, sollozó Envy Emilia. La chica sentía que solo le quedaba una persona en este mundo. Para ella, él dormía plácidamente en el teatro detrás de ellos. Y ahora sabía que incluso eso podía ser arrebatado.
Su versión, a solo unos meses de donde está ahora, había perdido a esa persona. La Emilia frente a ella, que había olvidado a aquella bendita persona, se había condenado a la verdadera soledad. Julius, el olvidado, los fulminó con la mirada. Quizás Pride tenga esos poderes con el tiempo, pero ahora nos parece evidente que puede manipularlos a todos. Eso le valió varias miradas de odio, pero no se detuvo. ¿No es cierto? Para todos nosotros, se comportan con naturalidad. Casi como si les hubieran retorcido la mente. Tibey, perdonado, reflexionó. Tendría sentido. Dado cómo te comportas. Expresó su opinión, y Étaro asintió. Sí, debe ser eso. Todos son víctimas de la soberbia. Gritó Félix olvidado en señal de acusación, con la voz tensa por los gritos anteriores. Esta explicación tenía sentido para todo el campamento olvidado, para todos menos dos personas. El olvidado Rosoal, quien tenía presente la naturaleza de este lugar y sus propias ambiciones. El rompecabezas de los acontecimientos tenía mucho más sentido con Subaru en su mente que sin él. Y el olvidado Reynard, cuyo corazón había vacilado y que ahora creía en la verdad que escuchaba a través de sus protecciones divinas, capaz de evaluar el estado emocional y mental de Pride, incluso si no podía detectar la falsedad directamente como Crush. Todo en las emociones de Pride gritaba que decía la verdad. A menos que él mismo sea un delirante y crea de todo corazón en tal realidad. ¿Cómo puedo determinar realmente la verdad? Y así, el olvidado Reynard quedó paralizado por la inacción debido a su propia confusión emocional. Ren, olvidada, dio un paso al frente, con una resolución firme y fría en su voz. ¿Cómo? Puede que aún no recuerde con claridad mi vida, pero ¿cómo pueden aceptar esto? Es evidente que los ha estado manipulando, retorciendo a todos. Aunque todos admiten que tiene tanto poder, ¿por qué lo defienden? Los miró con furia, pero la mayor parte de su ira recayó sobre ella misma. Estáis todos actuando de forma delirante y loca. Emilia envidiosa se puso de pie de un salto, secándose las lágrimas. ¿Que estemos locos? ¿En qué te conviertes? Alguien que le rompió y golpeó los huesos durante horas, que lo estranguló hasta dejarlo inconsciente. No tienes derecho a sermonearnos después de lo que le hiciste. Ella había seguido adelante, o al menos había compartimentado su ira contra su propia Ren por los repetidos intentos contra la vida de Subaru en historias que ya no existían. Pero por esta Ren, dirigió sobre ella toda la ira que había acumulado durante sus observaciones. Su voz era un torrente amargo de rabia contenida. De hecho, la sirvienta Oni asesina no tiene derecho a comentar sobre la locura de hecho. Agregó Envy Beatrice. Su reserva interna de indignación no tendría límites para aquellos que perjudicaron a su contratista, y se encontraría en la necesidad de usar gran parte de ella. Ren, olvidada y no acostumbrada a ver tanta emoción en Emilia, dio un paso atrás y jadeó, una ligera duda se apoderó de su mente antes de ser aplastada por su propia razón. Ram olvidado se colocó frente a su hermana, levantando el brazo en actitud protectora. No le hablarás así a mi hermana. Frunció el ceño. Todos ustedes han sido engañados, manipulados, se han dejado manipular por el culto de la bruja. Me alegra que al parecer hayamos logrado liberarnos de tal manipulación. De lo contrario, preferiríamos ser devorados por los gusanos de la tierra. He visto a este orgullo, a este supuesto caballero, y no podría serlo. Parece un hombre patético y débil, que aparentemente se entrega a la idolatría vanagloriosa que otros le dedican. Que alguno de ustedes piense que este hombre podría ser uno de nosotros es patético. Ese comentario, que se entregó a los elogios de los demás, que alguien se atreviera a asumir que Subaru en realidad estaba orgulloso de todas las cosas dentro de sí mismo, eso arrojó un humor sombrío sobre todos en el teatro Envy. Un cambio de emoción que sintieron todos los presentes. Priscilla envidiosa rió. La doncella Rosa se atreve a acusarnos de estar deformados, de pensar que el chico es inferior a ellos cuando parece ser el único miembro efectivo de su grupo. Ninguno en el bando de Envy Emilia intentó disputar esto, saben que no es un hecho que se pueda negar. Beatrice, envidiosa, se enfureció y la fulminó con la mirada. Tú, te atreves a suponer eso del contratista de Betty. Es por culpa de ustedes, criadas, que no puede amarse a sí mismo.
que no puede ver lo grandioso que es. Que él. Se le quebró la voz y suspiró, sabiendo que también era culpable de hacerlo sentir inferior. Envidia, Garfield gruñó. Ram, mejor ten cuidado con lo que dices del capitán. Extendió sus garras mientras Mimi se posicionaba detrás de él. El olvidado Garfield también lo imitó, y Mimi siguió su ejemplo. Envy Ram se levantó y dio un paso al frente para confrontar a su otro yo. Me arrepiento de muchas cosas. La verdad es que siento que he sido una pésima hermana. Envy se secó las lágrimas y jadeó. No lo eres. Sí, Ram, lo he hecho. No pude salvarte de esa oscuridad en la que te encontrabas. Fue Bazaar quien lo hizo, quien te salvó. Suspiró. De algo que nunca me arrepentiré es de haber confiado en él. Ahora lo sé, afirmó con firmeza en su voz. Tú dejarías que Ren cayera en manos del culto de la bruja. Que la destruyan. Se gritó Ram olvidada, incapaz de creer lo que oía. En su mente, esta era la traición más cruel que podía cometer. Una profunda ira la invadió y quiso arremeter contra su otro yo y destrozarle la cabeza. Siguen creyendo erróneamente que alguien como Bazaru podría ser el líder del culto de la bruja. No lo es, así que sus acusaciones son absurdas. Simplemente niegan lo que él y ustedes son capaces de hacer, dijo Ram secamente. Rem envidiosa se levantó, secándose las lágrimas, y dio un paso adelante hacia Rem olvidada. No, Rem no toleraré más insultos hacia su héroe. Proclamó. Él, ahora lo es todo para mí. Gritó, con una voz firme, aunque triste, que declaraba su determinación. Ha hecho tanto, se ha sacrificado tanto y tú, lo has echado todo a perder. Si solo existimos para hacerle sufrir, quizá no deberíamos. Gritó con todas sus fuerzas. Los dos Sony de cabello azul se miraban fijamente. Ambos sentían una profunda aversión y repugnancia el uno por el otro. Para Envy Rem, Forgotten Rem era un reflejo de sí misma en su peor momento. Una demostración de lo que era sin cierto chico cuyos ojos adoraba. Para Rem olvidada, Rem envidiosa era una versión retorcida de sí misma, corrompida hasta el punto de ser irreconocible. Toda su mente gritaba en rechazo a esta aparente versión pasada de ella, que se había enamorado de un arzobispo del pecado. Le dieron ganas de vomitar y sacarse los ojos. Ninguno podía tolerar la existencia del otro mientras se miraban fijamente. Ambos querían verlo borrado de la realidad y la memoria. Un tenso silencio se apoderó de la sala durante unos segundos más. Envioto pensó un momento y luego juntó las manos. Bueno, intentemos hacerlo de forma más racional que emocional, ya que aquí no nos creemos. Eso le valió varios asentimientos de los miembros más razonables de ambos bandos. Envioto se aclaró la garganta. Si has visto el pasado hasta ahora, basándote en tus recuerdos, seguro que has notado algunas inconsistencias. La olvidada Anastasia habló entonces. Sí, algunos. Aunque Julius, su rol y sus recuerdos se incluyeron, también estaba el asunto de que el rol de Ren no se incluyó debido a la pérdida de su nombre y recuerdos, así que no teníamos base para trabajar. Amplió, pensando que jugar a este juego es más productivo que gritarse. Otto el olvidado también asintió. Sí, estoy de acuerdo, vayamos al grano. Otto envidioso aplaudió. Entonces, si nuestra perspectiva es correcta, Garfield es el caballero de Emilia para todos ustedes, y yo, al parecer, soy el estratega. Olvidado Otto se frotó la nuca. Bueno, a tiempo parcial, supongo que es en parte por suerte, pero mi función principal es logística y asuntos internos, supongo que es un poco diferente para ti. Garfield Envy intervino entonces. Sí, el capitán es el caballero de Emilia. Y nuestro estratega, añadió Enviotto. Solo me encargo de asuntos internos. El olvidado Garfield gruñó. Entonces ¿qué demonios hace mi increíble yo? Dijo, encontrando su papel disminuido personalmente insultante. Enviotto se encogió de hombros. Camshiel, nuestro caballero no es el mejor luchador, pero tú te encargas de todo, pero él es el cerebro de nuestra operación estratégica, aunque me haya endosado todo el papeleo. El olvidado Otto hizo una mueca al pensarlo. Eso, bueno, supongo que tiene sentido, pero... La ballena, dijo Anastasia envidiosa secamente. Explícanos exactamente cómo sucedió eso.
Para ti debió ser extraño. El grupo de los olvidados se miró. Bueno, Lady Emilia y creemos que Rem se encontraron con Otto al regresar de la capital, explicó Ram, aunque, al reflexionar sobre ello, empezó a comprender a dónde quería llegar. Cruz olvidada habló a continuación. Dijiste que él era parte de eso, ¿verdad? Envioto miró entonces a su homólogo. Entonces, dices que incluso con nuestra bendición te topaste con el culto de la bruja, te diste cuenta de lo que hacían, corriste a contárselo a alguien, te topaste con la ballena, te encontraste con Emilia y Rem, les contaste todo eso y luego, sin más motivo que la bondad de nuestro corazón o algo así, ayudaste a negociar una alianza tripartita y te uniste al grupo de Emilia. Olvidado Otto hizo una mueca. Bueno, digo, pensé que salvar a un candidato real podría ayudarme con mi deuda. Apartó la mirada con humildad. Sonaba ridículo incluso para él, pensándolo bien. Otto Envy se quedó perplejo y parpadeó. ¿Acaso alguna vez hicimos algo tan suicida? La ballena y el culto de la bruja. Preguntó, preguntándose si su otro yo se había convertido en una persona tan diferente solo para compensar sus recuerdos fragmentados. Quiero decir, cuando lo dices así. Otto el olvidado hizo una mueca. Envioto suspiró. Bueno, quizá la mejor manera de abordar esto sea echándole la culpa a todo. Parte de lo que crees que es la realidad claramente no tiene sentido. El olvidado Rosoal también consideró la situación, golpeando el suelo con el pie. Que el caballero de Emilia hiciera algo así y se encontrara contigo por el camino tiene mucho más sentido. Rem asintió, secándose las lágrimas. Sí, sí. Subaru-kun se lastimó haciendo algo estúpido, intervino Ram. Rem envidiosa hizo un puchero y miró a su hermana antes de suspirar. Y necesitaba sanación, así que íbamos unos días atrás. Su poder lo llevó a morir, varias veces a manos del culto de la bruja. Tembló de rabia y dolor al recordar esos bucles. Hasta que finalmente encontró la solución. Suspiró y bajó la cabeza. Tuvo que pasar por tanto para salvarnos. Enviram frunció el ceño y abrazó a su hermana. Ese círculo le traía muchos malos recuerdos de las horribles muertes de sus seres queridos. Rem olvidado se tensó y miró fijamente, pero no dijo nada por ahora. El olvidado Rosoal preguntó entonces. Quizás debería preguntar cómo llegó a nuestro servicio. Ya puedo suponer que su poder es lo que lo hizo más valioso, incluso si desconocíamos su naturaleza. Algunos en el bando de la envidia lanzaron miradas de odio a Envy Rosoal. Eso es correcto, dijo con una sonrisa. El Evangelio, que estoy seguro que conoces, me guió para manipular los acontecimientos y atraerlo a nuestra órbita. Mi patrocinio de Emilia simplemente funcionó como un medio para atraerlo, aunque su victoria en la selección real es crucial para el cumplimiento de mis planes. No creas que te librarás de los problemas por todo eso, maldito payaso. Feld lo fulminó con la mirada. Sus propias muertes se debían a sus maquinaciones. Tu plan aún así resultó en la posible muerte de la mayoría de las personas en esta sala. Envy Reinar también fulminó con la mirada al payaso. Era una sensación inusual para él, pero había visto cómo las conspiraciones del payaso resultaban en la muerte de su amigo, el inocente, y su dama. Los había matado, solo gracias a Subaru se salvaron después del hecho. En la mente de Reinhard y en la de Felt, esto no lo absolvió de sus crímenes. De hecho, pero el punto sigue en pie. Las piezas que coloqué en el tablero para iniciar la selección real tenían como principal propósito atraer al chico hacia mí en las circunstancias adecuadas y atarlo a mi campamento con la dama Emilia como señuelo. Olvidado Feld lo fulminó con la mirada. Dices que mi hermana mayor no era más que un cebo, maldito payaso. Envy Rosoal esboza una sonrisa malvada, una con la que ya se han familiarizado. Claro que no. Pero Subaru era mi pieza más importante, Emilia era la candidata que necesitaba para crear las circunstancias correctas en el pasado y en el futuro, pero es su poder para cambiar el destino, para viajar a través del tiempo, mi piedra angular. Podría seguir sin Emilia, aunque de forma lisiada, pero Subaru se convirtió en una de mis cartas más indispensables. Una de las que he perdido el control, para mi disgusto. Continuó. No le avergonzaba admitir sus crímenes, y en estas circunstancias pensó que podría ser beneficioso. La olvidada Beatriz heladra.
La contratista de Betty no es solo una. No es tu contratista. La interrumpió Envy Beatrice. Pero tal vez, es la que te mereces. ¿Qué enfermedad tienes en la cabeza que pudiste abandonar a la que nos salvó? A quien elegimos, a quien juramos nunca abandonar. Las lágrimas de Envy Beatrice rodaron por sus ojos. Eres un gran espíritu del yin. Hija de la bruja de la avaricia, ¿cómo no pudiste entender que has fracasado y lo has perdido? ¿Cómo pudo el semielfo ser nuestro contratista? ¿Cómo pudieron habernos salvado? La olvidada Beatrice hizo una pausa y se mordió el labio. El miedo la agarró una vez más mientras las ruedas rotas en su mente comenzaban a girar. Nuestra relación se ha tensado. Ella, Betty, prometió cuidarla por Bubi, pero Betty recuerda que era feliz, durante un año fue feliz, así que ¿por qué? ¿Por qué es eso? Su postura se tensó. Ella no puede tener razón. Si tenía razón, eso significa que Betty no podría haberlo hecho, no lo habría hecho, no después de todo eso, no después de todo. La muñeca se quedó en silencio mientras su mente comenzaba a resquebrajarse, bajo el peso de lo que sentía que podría ser la verdad. Se preguntó si realmente estaba dispuesta a dedicarse a Emilia, pero ella no pudo encontrar una respuesta honesta dentro de sí misma. Emilia, la olvidada, habló entonces, sin soltar la mirada. Yo era solo un señuelo para él, solo una forma de seducirlo para tu beneficio. Siguió temblando ligeramente, repitiendo y tratando de encontrar consuelo en sus supuestos logros, que empezaban a sentirse inapropiados y vacíos. Eso no puede ser después de todo lo que no soy, todo lo que hicimos, lo que logré hacer. ¿Estás diciendo que eso fue, todo eso fue? Él, siempre fue él. Emilia Envy habló, con un tono suave, pero apesadumbrada por su propia incompetencia. La verdad de su situación aún le resultaba amarga de asimilar. He sido inútil, hasta el santuario era simplemente inútil griega. Incluso allí no pude, sin él lo habría hecho. Se aferró a sus brazos y respiró con dificultad. No lo habría logrado. Yo habría muerto más de media docena de veces sin él. Las lágrimas volvieron a correr por su rostro. La olvidada Emilia la miró fijamente. Entonces, ¿qué he hecho? Nada por nuestra cuenta, nada por nosotros mismos sin ser salvados, rescatados o impulsados por él. Emilia, la envidiosa, seguía llorando. Siempre fue él, y tú lo desechaste. Tú, Emilia, la envidiosa, meneó la cabeza y lloró entre sus manos. Él nos amó y tú lo dejaste todo por la borda. Él nos amó, él nos ama y tú, ella la miró de nuevo con odio y desprecio. En esta futura versión de sí misma, Emilia encontró solo aquello que había llegado a despreciar en sí misma a lo largo de las visualizaciones. Ahora la veía como un callejón sin salida, una hoja de guillotina que caería sobre ella y no lograría nada. Un silencio sombrío había empezado a instalarse. No podían creerles, no querían, pero la duda estaba firmemente sembrada en quienes deberían estar más cerca del chico. El olvidado Roswell suspiró. Esto parece un callejón sin salida. Santo de la espada, ¿dónde te encuentras en esto? Preguntó, al notar la confusión en el rostro del olvidado Reynard. Todos se giraron para mirarlo, con los ojos evaluando la voluntad de la existencia más fuerte. Y la mente de Reynard del olvidado estaba en un caos. No sabía qué pensar. Deseaba apoyar a sus amigos. Ansiaba creer desesperadamente que no había cometido un crimen tan atroz contra un amigo, pero, cada palabra que ha dicho la otra parte. Dicen lo que creen que es la verdad, la emoción que sienten es respeto, adoración, amor, incluso, yo, observó las miradas de su propio grupo, cautelosas y ansiosas, algunas llenas de rabia e indignación. Pero entonces su mirada cayó sobre el grupo contrario, el grupo envidia. Sus emociones ardían con el más profundo dolor y la indignación por un joven. Sus caras estaban preocupadas, deprimidas, enojadas seguro, pero tenían miedo por la vida de ese chico. Miró el rostro de Envy Emilia, Cruz Chiren, sus miradas casi le suplicaban. Los rostros de Envy Félix y Julius estaban llenos de culpa y un poco de esperanza. Esperanza de que el santo de la espada los ayudara. Entonces, miró hacia aquellos cuyas miradas había estado evitando más. Miró a Envy Wilhelm. Esperaba rabia, una condena por no haber protegido a un supuesto ser querido.
En cambio, sus ojos se abrieron de par en par al ver a Envy Wilhelm de pie junto a su otro yo. Esperaba las miradas de severo rechazo que vio en el funeral de su abuela y cuando la abatió de nuevo durante el ataque del culto de la bruja. Esperaba esa misma mirada, por haber fracasado otra vez. Pero en cambio, vio una mirada suave y ansiosa. Sus protecciones divinas trabajaron a toda marcha para encontrar la causa de esta conducta irregular en su abuelo. Solo pudo encontrar una profunda inseguridad y tristeza que afligía al demonio de la espada. ¿Por qué? Entonces se dio cuenta de por qué. Le resultó fácil hacer las conexiones. Si el orgullo realmente era lo que decía que era, ¿cómo podría alguien que era un arzobispo del pecado no solo ganar su adoración sino? La mirada del olvidado Reinhard se dirigió entonces hacia el último lugar al que quería mirar, Envidia Reinhard y Envidiefeld. La ira de Envidiefeld se había calmado, en su lugar había un rostro que suplicaba, que le rogaba a la santa de la espada que hiciera lo correcto. Pero en su propio rostro, Reinhard encontró una mirada familiar de mortificación y ansiedad, una que nunca compartía con los demás. ¿Cómo es que todo es así? ¿Hizo él todo esto? ¿Cómo pudo? Porque es mejor persona que nosotros. Y es nuestro amigo. La mente de Reinhard, el olvidado, se aceleraba mientras luchaba por pensar. Siempre se sometía a los demás, pero su mente y su corazón le gritaban cuál era el camino correcto. Solo tenía que elegir entre recorrerlo solo por una vez o simplemente no hacer nada otra vez. El olvidado Reinhard suspiró y meneó la cabeza. De verdad que soy patético, pero, hay algo que tengo que hacer, el olvidado Reinhard dijo. No puedo estar seguro, no creo que ninguno de nosotros pueda, no sinceramente. Pero, les creo. Hablan con genuina emoción y no percibo nada extraño en ellos. Todo lo que dicen coincide con lo que nos dijo. Dijo, si tuviera que elegir, elegiría creerles. Los ojos de Forgottenfeld se abrieron de par en par. No puede ser, cállate. Le dijimos que usara su propio criterio, y la primera vez que lo hace, dudas de él. ¿Qué clase de zorra hipócrita eres? Gritó Envidiefeld. Forgottenfeld se quedó desconcertada, principalmente porque no podía pensar en una respuesta honesta para sí misma. Maldita sea, pero aún así, ¿No hablarás en serio, Reinhard? Le gritó el olvidado Félix, mirándolo con los ojos abiertos y asombrado. Lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Julius el olvidado asintió con la cabeza, de acuerdo con su Félix, y lanzó una mirada crítica a Reinhard. No quiero desconfiar de ti, pero, entiendes lo absurda que es su historia, ¿verdad? El olvidado Reinhard asintió. Pero se siente bien, y explica casi todas las irregularidades que sufrimos. El olvidado Wilhelm frunció el ceño. ¿Te das cuenta de que si tiene algún poder para incitar esta adoración, si se le da la oportunidad, todo lo que dicen aún podría tener sentido? Preguntó con una mirada severa y crítica hacia su nieto, y su tono denotaba una fría decepción. No se dio cuenta de que Envy Wilhelm lo miraba con una furia fría. Quizás sí, pero, si creo en la información que me dan mis protecciones divinas, y en mi propio razonamiento y sentimiento, entonces no quiero dudar de ellos. Mientras hablaba, su tono se volvió más sereno, menos vacilante, como si su corazón hubiera alcanzado cierta paz al encontrar el camino correcto. La olvidada Emilia encontró su mirada dirigiéndose nuevamente hacia su sollozante contraparte. Por favor, créenos, aunque solo sea por él, dijo Emilia Envy, con la mano sobre el corazón. Las lágrimas seguían brotando de sus ojos amatista mientras su cuerpo temblaba. Emilia, olvidada, lo notaba. Esas emociones eran intensas, genuinas. Tan intensas que la asustaron, y la maga de hielo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No puedo, lo siento, pero no puedo, esto. La cabeza le empezó a doler, un vacío se expandía en su pecho. Todo aquello le parecía extraño. Muy mal. Ambos Roawals suspiraron, viendo las cosas en un punto muerto mientras parecía que otra discusión estallaría y entonces. Hola. Parece que sus conversaciones iniciales han concluido, así que me gustaría añadir un factor adicional. Ahora que ya tenemos toda la información básica, una puerta se abrió al costado del pasillo. Encontrarás un invitado especial dentro.
Aún no podían verlo, pero en la habitación contigua había un joven acurrucado en una cama, con las rodillas pegadas a la cara. Su cabello, normalmente negro, estaba de un blanco pálido enfermizo por el estrés y el tormento que había soportado durante lo que parecía más de un año. Uno de sus ojos estaba destrozado y dañado, cubierto por una película lechosa, con un aspecto pálido y espectral. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices de cortes, latigazos, moretones, quemaduras y otras innumerables lesiones que habían marcado su piel como un tapiz profano de pies a cabeza. Todo su cuerpo estaba consumido, enfermizamente delgado y cadavérico. Pero el mundo no había terminado, por lo que él aún no era un cadáver. Sus últimos recuerdos fueron los de la pira ardiente, las llamas rozando su piel, como una vela fundida que anunciaba el fin de su vida. Pero luego regresó a la fría y húmeda oscuridad que se había convertido en su nuevo hogar, donde permaneció durante días en un estado de letargo atormentado. Pero ya no estaba en esa oscuridad, llevado a ese nuevo lugar, apenas había notado su cambio de circunstancias, perdido dentro de su propia mente que se aferraba a lo que los recuerdos y delirios le daban algún consuelo. Subaru olvidado se acurrucó sobre sí mismo, deseando que su pesadilla terminara. Notas. Honestamente, de los 4 capítulos escritos hasta ahora, este fue el más difícil de escribir. Principalmente porque seguí lo que creía que ocurriría lógicamente, lo cual estuvo bien en los otros capítulos, pero en este se sintió plano hasta que lo pulí metafóricamente para corregir los errores. Aún así, creo que funciona y espero que la sorpresa los mantenga con ganas de leer el siguiente capítulo. Un par de apuntes. 1. A diferencia de la mayoría de los fics, Reinar no es un detector de mentiras al 100%, ya que ahora sabemos que no tiene el poder de Crush. Supongo que sus protecciones divinas que monitorean las emociones y los estados mentales podrían servir como sustituto. 2. El invitado al final del capítulo proviene de una época ligeramente diferente a la del resto del elenco olvidado. Específicamente, Subaru olvidado fue secuestrado poco después de su muerte definitiva, muerte por quema, antes de que comenzara sus intentos de escape en la línea temporal. Esto se hace por una razón muy específica que se aclarará en el próximo capítulo y en el epílogo. Quiero que esté en cierto estado mental, ya que escapar de Subaru olvidado sería prácticamente un personaje diferente. 3. En cuanto a que algunos personajes no hablan mucho, realmente no hay mucho que agregar. Gran parte del equipo de teatro es irrelevante para Red Forgotten, así que me centré en los personajes que tendrían opiniones notables. 4. No están muy claras las reglas específicas detrás de Gluttony y qué recuerdos simplemente se pierden y cuáles se proyectan en otras personas. Dado como se trata en la historia, parece ser a la vez muy intrincado y también caótico en algunos lugares. 5. De los 4 capítulos principales de la historia, este se centró más en la razón y la lógica, pero ahora que estamos en un punto muerto, el capítulo 4 vuelve directamente al lado emocional del espectro. El capítulo 4 debería estar listo para el final del fin de semana, esto solo tomó un tiempo debido a la dificultad del capítulo y a que estuve ocupado durante la semana. 6. Algunos pueden encontrar extraña la decisión de que el elenco olvidado sea tan terco, pero me imagino que es muy difícil romper por completo la neblina de Gluttony, incluso si se enfrenta a la verdad. Además, cuando consideras lo amado que es Subaru en realidad, aunque él no se dé cuenta, y cómo esa adoración alcanzaría nuevas alturas después de ver lo que ha pasado, la diferencia entre los grupos es lo suficientemente marcada como para parecer muy extraña. También es por eso que algunos racionalizaron que estaban bajo algún tipo de efecto a través de la autoridad de Pride. Para ellos eso explicaría el comportamiento errático, sin darse cuenta de que la gente del grupo Envy estaba actuando de manera loca por diferentes razones. Como de costumbre, si cometí algún error colosal o si tal vez me olvidé de incluir algo que algunos consideran que debería ser obvio, háganmelo saber en los comentarios.